Hay un mapa profético específico dentro del libro del Apocalipsis que casi nadie está leyendo con la precisión que el texto exige. Un mapa donde cada punto marcado corresponde a un sello del pergamino cósmico que solo el Cordero puede abrir, donde cada sello abierto libera un juicio progresivo sobre la tierra y donde la humanidad contemporánea ya ha atravesado 5 de esos puntos visibles sin que la mayoría de los creyentes se dé cuenta de dónde exactamente está parada en la secuencia. Si lees Apocalipsis 6 con los ojos de alguien que observa el mundo post-2020, con sus guerras simultáneas, su inflación alimentaria documentada, su pandemia reciente y su persecución cristiana récord, lo que descubres es que los primeros 5 sellos no están aguardando el futuro, están detrás de ti. Y el único sello que queda antes del cataclismo cósmico, más visualmente descrito en toda la Biblia, el 6º sello, con sol oscurecido, luna como sangre y estrellas cayendo, es el que está directamente al frente. Si este tipo de lectura profética sobria habla a algo real dentro de ti, suscríbete a este canal ahora mismo. Antes de hacer el recorrido sello por sello, conviene establecer qué es exactamente lo que estamos leyendo. El pergamino de Apocalipsis 5 es descrito como un documento sellado con 7 sellos, del cual el apóstol Juan llora porque nadie en toda la creación es digno de abrirlo, hasta que aparece el Cordero como inmolado, el Cristo resucitado, que es declarado digno por el testimonio de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Este detalle literario es crítico. Los sellos no se abren por accidente histórico ni por inercia cósmica. Se abren porque el Cordero decide abrirlos, uno por uno, en una secuencia deliberada. Eso significa que cada sello que la humanidad ha atravesado es un sello que Cristo mismo rompió. El texto, leído con atención, no presenta a Dios como espectador del caos. Lo presenta como soberano activo sobre el despliegue del juicio. El orden de los sellos también importa. Los primeros 4 son los jinetes, el blanco, el rojo, el negro y el pálido, liberados uno tras otro con un patrón progresivo de devastación. El 5º sello es diferente. En lugar de un jinete, Juan ve un altar con las almas de los mártires clamando. El 6º sello rompe la secuencia con fenómenos cósmicos catastróficos. Y el 7º, cuando finalmente se abra, produce silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Un silencio que introduce la siguiente fase de juicios. La estructura es deliberada, la progresión es visible, y comprenderla ayuda a ubicar exactamente dónde estamos parados. Quédate conmigo hasta el final de este estudio, porque vamos a recorrer cada uno de los 5 sellos que el texto describe con marcadores verificables. Vamos a examinar por qué muchos estudiosos serios de la profecía creen que esta generación puede estar viviendo el cierre del ciclo de los primeros 5, y al final voy a mostrarte un detalle que casi ningún predicador menciona. El momento exacto en que Juan especifica lo que debe ocurrir antes de que el 6º sello sea roto. Cuando veas ese detalle, entenderás por qué lo que está pasando con la Iglesia global en este momento tiene peso profético directo. Si lo que estás aprendiendo ya está moviendo algo en tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Creo, ayuda mi incredulidad». No es un reclamo de perfección espiritual, es la oración honesta del que quiere creer más profundamente de lo que actualmente cree, y que invita al Espíritu a completar lo que todavía está a medias. Jesús mismo honró esa oración en Marcos capítulo 9, cuando un padre desesperado la formuló. Que tu corazón esté así al abrirse cada sello de este mapa. Sello número 1. Apocalipsis 6, 1, 2. El Cordero abre el primer sello y uno de los seres vivientes grita, «Ven», Juan escribe. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo.
y para vencer. Un jinete sobre caballo blanco, armado con arco pero sin mención de flechas, llevando una corona, y la palabra griega es estéfanos, la corona de victoria otorgada, no diadema, la corona de autoridad soberana. Un jinete que sale venciendo y para vencer, lo cual sugiere un proceso activo continuo, no un triunfo singular. La tradición pre-tribulacionista representada por John Walvoord en The Revelation of Jesus Christ y desarrollada por Tim LaHaye en Revelation Unveiled, lee a este jinete como una figura de conquista engañosa, alguien que imita la figura de Cristo del caballo blanco de Apocalipsis 19, pero que opera en un nivel de engaño religioso-político global. Observa también un detalle textual que muchos lectores pasan por alto. El jinete salió venciendo y para vencer. La construcción griega es participio presente seguido de subjuntivo aoristo, ni con kai, gina ni quese. La primera parte indica acción continua en progreso. La segunda parte indica propósito definido. No solo está venciendo, está empeñado en seguir venciendo. Es una figura que mantiene momento, que no se detiene en una victoria aislada, que está dispuesta a acumular conquistas hasta que su ciclo se complete. Esta descripción gramatical es importante porque sugiere un fenómeno no puntual, sino progresivo. Algo que inicia, se intensifica y continúa a través de las décadas. Esa progresión es precisamente lo que los comentaristas modernos observan al mapear el ascenso de los engaños religiosos y mesianizaciones políticas del último siglo. La hipótesis interpretativa que muchos estudiosos serios han desarrollado, y la presento como hipótesis, no como certeza dogmática, es que este sello se abrió progresivamente a lo largo del siglo XX y se intensificó en las últimas décadas con la proliferación de figuras mesianizadas por los medios, movimientos religiosos sincréticos como la llamada conciencia crística del New Age, la exportación global de Prosperity Gospel distorsionado y el surgimiento de líderes políticos investidos con aura cuasi religiosa por sus seguidores. Jesús mismo en Mateo 24, 4, 5 estableció explícitamente que la primera señal del fin sería esta: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Observa la precisión, no uno, muchos. La palabra griega es polloi, muchos en plural. El texto anticipa multiplicación de falsos cristos, no uno solo. El sello número 2, Apocalipsis 6, 3, 4. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Léelo otra vez. Le fue dado poder de quitar la paz, no de perturbar la paz regionalmente, de quitarla de la tierra como condición general. La palabra griega para matar es sfaso, el mismo verbo usado para matar un animal sacrificial, sugiriendo violencia ritual, sistemática, no accidental. La espada es machaira, la espada corta de guerra civil, no la espada larga de guerra entre imperios. Este jinete no describe una guerra, describe una condición global permanente de violencia entre grupos que habitan el mismo territorio. Hay algo adicional sobre el color bermejo del segundo caballo que merece atención. La palabra griega es pirros, no simplemente rojo, sino color de fuego, color de sangre que fluye. Es el mismo matiz cromático usado en Éxodo 25:5 para describir pieles de carnero teñidas para el tabernáculo, y en Segunda de Reyes 3:22, cuando el agua reflejó el amanecer sobre los valles como si fuera sangre. El color del caballo anuncia la naturaleza de lo que se libera. No guerra fría, no conflicto político abstracto, sino derramamiento activo de sangre. Y la espada que le es entregada, machaira megale,
es específicamente descrita como grande, sugiriendo autoridad expandida, jurisdicción amplia, no violencia doméstica aislada. La evidencia histórica sugiere que este sello comenzó a romperse visiblemente en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto verdaderamente global de la historia humana. Desde entonces, no ha existido un solo año sin guerra activa documentada en algún lugar del planeta. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, conocido como CIPRI, documenta en su yearbook anual que el gasto militar mundial alcanzó un récord de más de 2.400.000 millones de dólares en 2024. La organización ACLED registró más de 200 conflictos armados activos simultáneos durante el mismo periodo. Y los tres conflictos más visibles de los últimos años, Rusia-Ucrania, Israel-Hamás y el eje Irán-Israel, coinciden con el resurgimiento de la amenaza nuclear como parte del vocabulario geopolítico cotidiano. La frase «quitar la paz de la tierra» describe con precisión clínica el estado actual donde ninguna región del mundo goza de paz plena simultáneamente. Si este tipo de contenido está aportando valor real, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Ese clic le indica al algoritmo que este estudio debe llegar a las personas cuyos corazones están preparados para leer los tiempos con sobriedad. Porque el tercer sello trae un detalle económico que cambió el panorama mundial precisamente desde 2008. El sello número 3, Apocalipsis 6:5-6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una balanza, una medida de trigo por 1 denario. La palabra griega es choinix, una medida de grano romana que equivalía aproximadamente a la ración diaria de alimento de un adulto. Y 1 denario era el salario diario de un trabajador común. Es decir, el texto describe un escenario donde un día entero de trabajo compra apenas el alimento básico de un día para una persona, sin margen, sin ahorro, sin capacidad de alimentar a una familia con ese salario. Detente un momento en la instrucción específica, no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino en el mundo antiguo eran productos de las clases acomodadas, producción que requería tierras, inversión, capital. El trigo y la cebada, en cambio, eran alimentos básicos del pueblo común. Lo que el versículo describe no es escasez generalizada, es escasez estratificada. Los bienes de subsistencia colapsan mientras los bienes de lujo permanecen accesibles. Ese patrón económico tiene nombre en la literatura moderna, polarización o desigualdad sistémica. Oxfam documenta desde hace años que los bienes destinados a las clases altas han mantenido o aumentado su disponibilidad incluso durante crisis alimentarias globales, mientras los alimentos básicos de las clases trabajadoras pierden poder adquisitivo. Muchos comentaristas han notado que este patrón comenzó a manifestarse con claridad post-2008 con la crisis financiera global y se intensificó dramáticamente post-2020 con la inflación alimentaria documentada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en sus informes SOFI de 2020 a 2025. Casos nacionales como Argentina, Venezuela, Líbano y Turquía han experimentado hiperinflación alimentaria que efectivamente destruye el poder adquisitivo del salario diario para la subsistencia. Exactamente el escenario del tercer sello. La frase «no dañes el aceite ni el vino» añade un detalle revelador. Los bienes de lujo permanecen accesibles para las clases altas, mientras los bienes básicos colapsan para las clases trabajadoras.
Esa polarización económica es, según Oxfam y múltiples organismos de monitoreo, uno de los rasgos definitorios del momento actual. El sello número 4. Apocalipsis 6, 7, 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amarillo. La palabra griega es cloros, el color verde amarillento de la enfermedad terminal, el matiz de un cuerpo en los primeros momentos del proceso de muerte. Este jinete no es simple, opera con 4 mecanismos simultáneos de muerte: espada, hambre, peste y fieras, autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, una convergencia letal. Nota también que en el cuarto sello aparece por primera vez la palabra Hades, siguiendo al jinete. La traducción española a menudo usa Hades, sin más explicación, pero en griego es el nombre específico del reino de los muertos, personificado como figura que acompaña a la muerte recogiendo las almas. Es la primera vez en el Apocalipsis que se menciona explícitamente el más allá de los impíos. Ezequiel 14:21 profetizó 800 años antes exactamente la misma convergencia de 4 juicios compuestos: espada, hambre, fieras malas y pestilencia. 4 mecanismos. La coincidencia entre Ezequiel y Juan confirma que los profetas del Antiguo Testamento y el apóstol del Nuevo vieron el mismo patrón desde ángulos distintos. La hipótesis de que este sello se abrió visiblemente con la pandemia global de 2020-2023 tiene una base textual fuerte, aunque debe presentarse con la sobriedad requerida. COVID-19 fue, según la Organización Mundial de la Salud, la primera pandemia global verdaderamente moderna, con impacto documentado en virtualmente todos los países del planeta. Pero lo más relevante es lo que vino después. La OMS continúa advirtiendo sobre la posibilidad de Disease X, un patógeno futuro no identificado, como eje de su preparación pandémica global. La resistencia antimicrobiana crece. Brotes de Mpox y de cepas mutadas de H5N1 generan alertas recurrentes. Y el patrón bíblico del jinete pálido, que combina espada, hambre, peste y fieras, se parece estructuralmente al patrón contemporáneo de convergencia entre guerra, inseguridad alimentaria, pandemias y colapso ecológico. Antes de continuar al quinto sello, hay una herramienta que he preparado específicamente para quienes quieren profundizar en la secuencia completa de los 7 sellos con su análisis exegético detallado. Está fijada como primer comentario debajo de este video. El sello número 5, Apocalipsis 6, 9 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Léelo despacio. Almas bajo el altar, mártires, clamor por justicia. Y una respuesta que es a la vez tierna y sobria, vestiduras blancas, y la instrucción de descansar todavía un poco de tiempo. La palabra griega es etikronon mikron, hasta que se complete el número de sus hermanos, que aún deben ser martirizados. La escena misma merece ser imaginada con detalle: un altar celestial. Debajo del altar, no encima, están las almas de los mártires. ¿Por qué debajo? El simbolismo tiene raíz en el servicio levítico del Antiguo Testamento,
donde la sangre de los sacrificios se derramaba al pie del altar. Levítico 4:7 describe literalmente el procedimiento. Los mártires son representados como sacrificios derramados, no víctimas pasivas, sino ofrendas vivas cuya sangre tiene valor sacramental ante Dios. Pablo mismo usa esa imagen en Filipenses 2:17 cuando habla de ser derramado en libación por la fe de los creyentes. La teología del quinto sello no describe muerte sin sentido. Describe sangre recogida por Dios como ofrenda cuyo volumen el cielo mismo está contando. Este sello es teológicamente distinto de los 4 anteriores. No libera un juicio sobre la tierra, revela un estado del cielo, la acumulación creciente de mártires cristianos cuya sangre clama por juicio ante el trono de Dios. La organización Open Doors documenta en su World Watch List de 2024 que más de 365 millones de cristianos en el mundo enfrentan persecución de nivel alto o extremo por su fe. Esta cifra no tiene precedentes en la historia cristiana. Ninguna generación anterior registró este volumen de persecución simultánea global. Los genocidios documentados en Nigeria, las restricciones masivas en China, la campaña de exterminio en Corea del Norte y la erradicación sistemática en Irak y Siria son solo las manifestaciones más visibles de un patrón que se extiende por más de 60 países con severidad significativa. Regresa al versículo 11. El texto dice que a los mártires del quinto sello se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esa es la frase crítica. El sexto sello no se abre por cronograma arbitrario. Se abre cuando se completa un número específico de mártires predestinados. La teología detrás de esta declaración es profundamente sobria. Dios conoce de antemano el número exacto de personas que darán su vida por el Evangelio antes del juicio final, y ese número funciona como el reloj oculto que marca el momento del sexto sello. Esto tiene una implicación directa para nuestra generación. La aceleración sin precedentes de la persecución cristiana global post-2020, documentada empíricamente por organizaciones independientes como Open Doors, Voice of the Martyrs y International Christian Concern, sugiere como hipótesis sobria que merece atención que el número al que se refiere Apocalipsis 6:11 puede estar completándose con una rapidez que ninguna otra generación ha experimentado. No podemos afirmar con certeza absoluta cuando ese número se alcance. Lo que sí podemos afirmar es que el mecanismo bíblico que acelera el cumplimiento está visiblemente activo ahora mismo. Hay una dimensión adicional sobre el clamor «¿Hasta cuándo, Señor?», que merece ser pronunciada. En griego la frase es «geospote», una expresión de agonía que atraviesa toda la Escritura. Los salmistas la usan repetidamente. David la pronuncia en el Salmo 6, en el Salmo 13, en el Salmo 35. Habacuc abre su libro con la misma pregunta. Jeremías la repite en Lamentaciones. Es la pregunta más humana de toda la Biblia. El gemido del corazón que clama justicia cuando la injusticia parece prolongarse demasiado. Y lo notable del quinto sello es que esa pregunta, lejos de ser reprendida, es respondida con ternura. Dios entrega vestiduras blancas, Dios da una respuesta concreta, Dios no silencia el clamor del mártir, lo escucha, lo valida y le muestra exactamente cómo se completará su justicia. Y cuando ese número se complete, el sexto sello se romperá. Apocalipsis 6, 12, 17 lo describe con una precisión cinematográfica sin paralelo en el resto de la Biblia. Un terremoto global que mueve toda montaña y toda isla simultáneamente. El sol se vuelve negro como tela de cilicio, la luna entera se vuelve como sangre, las estrellas caen del cielo como higos verdes arrojados por el viento.
Los cielos se enrollan como un pergamino. Reyes, generales, ricos, poderosos, esclavos y libres, todos al mismo tiempo, todos corriendo a las cuevas y a las peñas de los montes, suplicando caer sobre ellos para esconderse del rostro del que está en el trono. Es el evento más visualmente devastador de toda la profecía bíblica y es el siguiente en el calendario del Cordero. Jesús mismo dio el marcador temporal exacto para este sello. Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente después. La palabra griega es euteos meta. No hay intervalo dilatado. El sexto sello es la transición directa entre la tribulación y la manifestación visible del Hijo del Hombre. Joel capítulo 2, versos 30 y 31, escrito 8 siglos antes de Juan, confirma la misma secuencia. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La convergencia entre Jesús, Joel y Juan no es coincidencia, es confirmación profética triple de un solo evento. Lucas 21, 25, 28 añade el contexto atmosférico que rodea al sexto sello. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria, desfalleciendo, apopsikonton en griego, el espíritu que se retira del cuerpo por puro terror. Es el estado psicológico que precede al cumplimiento visible del sello, y la instrucción que Jesús da a continuación es crítica. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Detente también a considerar el paralelo que Lucas establece con el mar, el bramido del mar y de las olas. En la cosmovisión hebrea, el mar era el dominio del caos primordial, el Tehom de Génesis 1:2, las aguas que Dios separó para dar orden a la creación. Cuando los profetas anuncian que el mar vuelve a rugir, están describiendo el retorno simbólico del caos que Dios había contenido. La angustia de las gentes que Lucas describe es la respuesta psicológica a percibir que las estructuras ordenadoras del mundo están siendo removidas. El sexto sello no es solo fenómeno cósmico externo, es el colapso visible del orden creado, reconocido simultáneamente por todas las conciencias humanas en el mismo instante. La instrucción es visual y corporal. Erguíos, levantad la cabeza. La palabra griega para erguíos es anakupsate, un imperativo aoristo que ordena un cambio de postura deliberado. El creyente que entiende el mapa de los sellos no corre, no se esconde, no desfallece, se yergue. Cambia la orientación de su cuerpo desde el miedo hacia la expectativa. Porque para el creyente, el sexto sello no es el fin. Es el anuncio de la redención que está llegando. La diferencia entre la humanidad que corre a las cuevas y el remanente que se yergue con la cabeza en alto es toda la diferencia que la fe produce en el momento crítico. Jesús selló toda esta enseñanza con la parábola de la higuera, en Mateo 24, 32, 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todas estas cosas. La palabra griega es pantatauta. Todas estas cosas, en sentido cumulativo y convergente, no una señal aislada. Todas.
Cuando todas las condiciones aparecen simultáneamente, la generación que las ve es la generación que verá el cumplimiento. Muchos estudiosos serios han argumentado, con la honestidad que el texto exige, que la convergencia de los 5 sellos visible en nuestra era puede constituir precisamente ese cumplimiento acumulativo, aunque, nuevamente, la generación exacta y el momento preciso permanecen en la soberanía del Padre. Conviene anticipar con honestidad las objeciones más comunes que este tipo de lectura genera. Primera objeción. Cada generación cristiana, desde la primera, ha creído que vivía cerca del fin. Es verdad, y la observación es importante, pero lo que distingue nuestro momento no es una sensación subjetiva de inminencia, es la convergencia empírica simultánea de las 5 condiciones descritas por los sellos, verificable mediante datos independientes de organizaciones secular académicas y documentada en una densidad que ninguna generación anterior registró simultáneamente. Los primeros cristianos vieron persecución intensa, pero no vieron guerras globales permanentes. El siglo XIX vio guerras globales, pero no vio persecución cristiana a la escala actual. Nuestra era es la primera en registrar las 5 condiciones al mismo tiempo. Segunda objeción. Jesús dijo en Mateo 24:36 que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿No es presuntuoso entonces afirmar que estamos cerca del 6º sello? La respuesta exige una distinción que el griego del Nuevo Testamento hace con precisión y que las traducciones a menudo borran. La palabra cronos se refiere al cronómetro, a la fecha exacta, al reloj, y ese conocimiento es inaccesible para nosotros. La palabra kairos se refiere a la temporada, al tipo de momento, al reconocimiento del patrón general. Jesús reprendió a los fariseos en Mateo 16:3 precisamente porque podían interpretar el cielo, pero no discernían las señales de los tiempos. Y la palabra para tiempos ahí es kairoi, plural de kairos. No sabemos el cronos, debemos saber el kairos. Son cosas distintas. Tercera objeción. La imaginería de los sellos es simbólica, no literal. ¿Por qué leerla como eventos observables? La respuesta más honesta es que los mismos textos que usan simbolismo evidente en otros pasajes, cuando describen los sellos, usan vocabulario físico específico, reforzado por patrones históricos verificables, reforzado además por Jesús mismo, que usó el mismo vocabulario físico en Mateo 24 para describir eventos físicos específicos, y reforzado por profetas del Antiguo Testamento que usaron el mismo vocabulario. Cuando múltiples fuentes independientes convergen en el mismo vocabulario físico, la lectura que simultáneamente permite capa simbólica y capa literal observable es la más honesta. Nada impide que los sellos tengan varias dimensiones de significado, pero la dimensión física observable no puede descartarse por incomodidad teológica. Una cuarta objeción anticipada merece respuesta breve. Algunos dirán que estos sellos ya se cumplieron en el primer siglo con la caída de Jerusalén en el año 70 d.C., siguiendo la escuela de interpretación preterista. La respuesta honesta es que el preterismo tiene peso histórico. La generación de los apóstoles sí vio condiciones paralelas a los sellos, pero el texto mismo presenta el cumplimiento final de los sellos conectado con el regreso visible de Cristo y la consumación de la historia, eventos que el preterismo estricto no puede acomodar sin forzar el texto. La lectura más consistente reconoce doble cumplimiento, una primera capa en el primer siglo como confirmación proximal y una segunda capa en la consumación final como cumplimiento pleno. Ambas pueden ser verdaderas simultáneamente.
Hay algo profundamente pastoral en todo esto que me gustaría subrayar. El propósito de la profecía bíblica nunca ha sido producir miedo paralizante. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No para ira. Esa es la herencia del creyente. Y unos versos antes, en el versículo 4, Pablo clarifica: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hijos de luz, hijos del día. Cuando el sexto sello oscurezca el sol visible, la luz interior del creyente permanecerá encendida porque procede de otra fuente. Daniel 12:1 añade una dimensión específica que merece ser vista. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel se levantará, los que están escritos en el libro serán libertados. La protección divina no es un deseo piadoso, es una promesa específica con un mecanismo específico. Apocalipsis 7:1-4, el capítulo que sigue inmediatamente después del sexto sello, muestra exactamente ese mecanismo. 4 ángeles deteniendo los vientos de juicio, mientras Dios sella a sus siervos en la frente antes de que la próxima fase avance. Nadie que pertenezca al Cordero queda sin cobertura cuando la hora llega. Hay una segunda dimensión pastoral también crucial. Si los 5 sellos ya están abiertos y el sexto es el próximo, la pregunta más urgente no es la fecha del sexto, es si tu corazón ya está anclado donde ningún sello puede desestabilizarlo. Apocalipsis 3:10 registra la promesa de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Guardado. La palabra griega es tereo, el verbo que indica protección activa, vigilancia cuidadosa. La misma palabra que Jesús usa en Juan 17:15, cuando ora al Padre por sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guardar dentro del peligro, no quitar del peligro. Esa es la forma específica de protección que la iglesia fiel recibe. Hay también una diferencia importante entre cómo la iglesia responde a la persecución del quinto sello en distintas regiones. En Occidente, la iglesia ha tendido a enfocarse en rapto pretribulacional como mecanismo de escape. En el hemisferio sur, en África subsahariana, en partes de Asia, la iglesia crece precisamente en medio de la persecución, muchas veces a tasas más rápidas que en contextos de seguridad religiosa. Esta observación empírica, documentada por demógrafos religiosos como Philip Jenkins en The Next Christendom, sugiere que el modelo bíblico del remanente fiel no es principalmente el de una iglesia que escapa del peligro, sino el de una iglesia que florece dentro del peligro. El quinto sello, leído con atención, valida precisamente esa resiliencia. Los mártires no son tragedia, son la materia de la cual Dios construye el cuerpo glorificado de su pueblo. El patrón bíblico histórico es consistente. Noé fue guardado dentro del diluvio, no de él. Daniel fue guardado dentro del foso de los leones, no separado de él. Los 3 hebreos fueron guardados dentro del horno ardiente, no fuera de él. Pablo fue guardado dentro del naufragio, no fuera de él. La protección divina, históricamente, no ha significado ausencia de dificultad. Ha significado preservación a través de la dificultad. Y la misma lógica aplica al mapa de los sellos. El creyente que entiende ese patrón no pide ser retirado antes del sexto sello, pide ser preservado a través de cualquier hora que Dios soberanamente decida que enfrente.
Esto también tiene implicaciones prácticas concretas. Hebreos 10:25 ordena a la Iglesia no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, cuanto veis que aquel día se acerca. Esa frase no es decorativa, es una instrucción específica conectada con la conciencia del tiempo profético. Los creyentes que perciben la cercanía del día deben congregarse con más intensidad, no menos. Deben fortalecer los lazos comunitarios, no debilitarlos. Deben orar juntos, estudiar juntos, servir juntos. El aislamiento espiritual es el error estratégico más frecuente de los últimos tiempos, y la instrucción bíblica es exactamente la opuesta. Marcos 13:33-37 cierra su propia versión del Sermón del Monte de los Olivos con una parábola corta y una instrucción directa. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. 5 veces Jesús repite ese verbo en 4 versos consecutivos. La palabra griega es gregoreite, imperativo presente activo. Continúen velando, no dejen de velar. Esto no es vigilancia pasiva, es vigilancia sostenida. Es el estado mental del que sabe que el amo puede llegar en cualquier momento y que por lo tanto organiza cada día de su vida asumiendo esa posibilidad real. Ese es el llamado concreto de quien ha visto el mapa de los sellos. Hay un detalle teológico más que cierra toda esta arquitectura. El cordero que abre los sellos en Apocalipsis 5 es descrito como inmolado. Hos es phakmenon en griego. Participio perfecto pasivo. El tiempo perfecto en griego indica una acción completada en el pasado cuyos efectos continúan plenamente presentes. El cordero tiene las marcas de la inmolación permanentemente visibles, pero está vivo. Esto es teológicamente decisivo. El que abre los sellos del juicio es el mismo que sufrió la peor manifestación del juicio por amor a quienes ahora van a enfrentar los sellos. La ternura y la severidad están en la misma mano. Cuando el 6º sello se rompa, será la mano perforada del Cordero la que lo rompa. La misma mano que carga las cicatrices del Calvario por ti. La pregunta última que cada uno debería hacerse honestamente es: ¿cuál es el estado de mi corazón en este momento preciso? Si el 6º sello se rompiera esta noche, me encontraría vestido de blanco como los mártires del 5º sello, con mi identidad anclada en Cristo, con mi nombre escrito en el libro de la vida, o estaría entre los reyes y poderosos corriendo a las cuevas pidiendo a las rocas que caigan sobre ellos. Esas son las únicas 2 posturas registradas en Apocalipsis 6. No hay una tercera, y la diferencia entre una y otra no se decide el día del sello, se decide en la secuencia de decisiones cotidianas que preceden al sello. Romanos 10:9 ofrece el camino específico para los que todavía no han hecho la confesión crítica. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesión con la boca. Fe en el corazón. Reconocimiento de la resurrección. Esa tríada es la entrada al grupo que el sello divino de Apocalipsis 7 protege. No es ritual. No es membresía institucional. Es una entrega personal consciente a la autoridad de Jesús resucitado. Y se puede hacer ahora mismo, aquí, mientras lees estas palabras, sin ceremonia y sin espectador. Solo tú y el Dios que conoce hasta el más oculto movimiento de tu corazón. El mapa de los sellos no está dibujado para generar pánico escatológico. Está dibujado para orientar al creyente en el tiempo. Saber dónde estás en la secuencia bíblica produce estabilidad interior, no ansiedad. Te libera del desconcierto de observar las noticias como una sucesión incomprensible de calamidades sin marco, porque tienes el marco.
Cada titular sobre guerras, inflación, pandemias o persecución cristiana global se convierte para ti en un dato más que confirma lo que Juan escribió en Patmos mientras el Imperio Romano lo tenía exiliado. No es caos, es cumplimiento progresivo, no es accidente, es ejecución de un pergamino que el Cordero comenzó a abrir hace 2000 años y que está a punto de llegar al evento más visualmente cinematográfico de todo el texto. La honestidad también exige nombrar lo que no sabemos. No sabemos la fecha del sexto sello. No sabemos cuántos mártires más deben ser añadidos al número de Apocalipsis 6:11 antes de que se complete. No sabemos el intervalo exacto entre el cierre del ciclo de los primeros 5 sellos y la apertura del sexto. No sabemos si esta generación exacta será la que vea el cumplimiento o si Dios extenderá todavía un poco más el plazo de gracia. Esas cosas pertenecen al Padre, y la sabiduría del creyente es no traspasar esos límites. Lo que sí sabemos, con la claridad que el texto bíblico nos concede, es que el mapa está visible, la secuencia es identificable, y la respuesta correcta es la vigilancia activa y la fidelidad diaria. Considera también una última dimensión práctica. Si los 5 sellos están abiertos y el sexto es el próximo, la vida cotidiana del creyente adquiere una nueva intensidad interpretativa. Cada conversación con un no creyente se vuelve más significativa, porque el tiempo de la gracia, aunque no sabemos su duración exacta, tiene límite. Cada acto de servicio, cada dólar ofrendado, cada oración levantada, cada hijo catequizado, cada vecino amado, cobra peso escatológico. Mateo 25, 34, 40 lo dice con claridad. Cuando Cristo regrese, juzgará a las naciones según lo que hicieron con el hambriento, el sediento, el forastero, el enfermo, el preso. El mapa de los sellos no nos llama a retirarnos del mundo. Nos llama a servirlo con mayor urgencia, mientras la puerta de la gracia aún permanece abierta. El apóstol Pedro ofrece la última palabra en 2 de Pedro 3, 11, 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, esperando y apresurándoos? 2 participios presentes activos en griego. Prosdokontas kai speudontas. Esperar activamente mientras simultáneamente apresurarse hacia la consumación. Esta es la postura bíblica para los creyentes que ven el mapa. No pasiva espera, no frenética ansiedad. Espera activa, combinada con vida apresurada en santidad. Esa es la síntesis pastoral del mapa de los sellos. Hebreos 12:1-2 ofrece el cierre pastoral definitivo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La nube de testigos incluye a los mártires del 5º sello. Ellos son parte del coro celestial que observa nuestra carrera en este momento. Despojarnos de todo peso, correr con paciencia, los ojos puestos en Jesús. Esa es la postura del creyente que ha visto el mapa de los sellos y se prepara para la última recta antes del sexto. Escribe ahora en los comentarios antes de continuar con tu día. Estoy listo, Señor. No porque nada material dependa de la declaración, sino porque el creyente que confiesa su disponibilidad en voz alta frente a otros, ancla esa disposición en lo profundo del ser. El mapa de los sellos está trazado, 5 puntos marcados quedan atrás. 1 queda al frente, y el Cordero que abre los sellos es el mismo que fue inmolado para ti.
el mismo que intercede por ti ahora mismo en el trono, el mismo que prometió en Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve, y cuya palabra, trazada en cada generación desde Juan en Patmos hasta ti, escuchando esto en este momento, no falla, no fallará, y nunca ha fallado. Permanece en esa palabra. Cuando el sexto sello se rompa, que te encuentre erguido, con la cabeza en alto, con el rostro vuelto hacia el trono, listo. Amén.